cayendo directamente al embalse sin ningún tipo de tratamiento. Hay virus, la mayoría de los venezolanos queremos un cambio. Hasta que el país sea libre, hasta que salgamos, no nos maten en la calle. Amigos de Prensa Sin Mordaza, sean bienvenidos entonces a esta ventana a la realidad. Hoy, como cada jueves, transmitimos en directo y por lo tanto a veces ocurren fallas técnicas que nos demoran un tanto el inicio de nuestra transmisión. Hoy fallas en el internet allá en Venezuela, pues no nos permitieron arrancar a la hora pautada. Sin embargo, ya estamos con todos ustedes, recordándoles que su opinión y sus preguntas son de suma importancia para todos nosotros, así que recuerde escribirnos aquí en el chat en vivo, así como en la caja de comentarios si ve este programa en diferido. Estamos para todos ustedes. Recuerden nuestro contenido en la página web www.prensasinmordaza.com, donde también está el enlace a nuestra cuenta de Patreon, donde puede dejarnos, si quiere usted, hacernos un aporte para este movimiento que es netamente voluntario. Y para entrar en materia, vamos a hablar hoy sobre este tema que tienen los empresarios. Venezuela con una inflación anual cercana a los 2.700%, donde Nicolás Maduro espera que el nuevo Bolívar digital ayude a Venezuela a hacerle frente a la escasez crónica de efectivo en la moneda venezolana, ante la ausencia de esta moneda que brilla actualmente por su ausencia. En un intento por ofrecer una base institucional cada vez mucho más frecuente, se usa el dólar como moneda de pago en Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro autorizó la apertura de cuentas en divisas estadounidenses en varios bancos del país. La economía venezolana, tanto en el sector petrolero como en el no petrolero, se ha caracterizado por una prolongada y una severa contracción. Esta situación, que se agravó en 2020 por los efectos de la pandemia del coronavirus, aunada a una aguda escasez de combustible y el endurecimiento de las sanciones impuestas por los Estados Unidos al sector público venezolano, así como la restricción financiera del sector público, también ha seguido estrechándose en este 2021 como consecuencia de la caída de los ingresos fiscales, tanto petroleros como no petroleros, y la situación de cesación de pagos de la deuda externa, lo que ha acentuado la dependencia del financiamiento monetario de la acción fiscal. En esta materia de inflación, persiste el proceso hiperinflacionario que inició a finales del 2017 y se espera que este año haya una caída económica del 7%, dadas las circunstancias de confinamiento ante la cepa brasilera que ya estima se esté presentando en 14 estados del país. Y para hablar de este tema en específico me acompaña hoy desde la ciudad de Caracas, en Venezuela, para hablar sobre la situación económica de los empresarios y de la problemática que esto representa en el sector de salud. Está con nosotros el abogado, doctor en Ciencias de la Educación, licenciado en Artes por la Universidad Central de Venezuela y empresario venezolano Benjamín Rauseo, a quien le doy la más cordial bienvenida a esta ventana a la realidad. Benjamín, buenas noches o buenas tardes para ustedes allá en Venezuela, todavía acomodando a últimos detalles de la imagen. Vamos a esperar muy rápidamente que Benjamín arregle su imagen y ya lo tenemos, ¿estamos listos? Ok, aquí estamos. Buenas noches, bienvenido, Benjamín. Bueno, no escuché lo que dijiste porque estaba conectando el cable, pero igualmente, y aparte lavo, plancho y cocino. Muy bien. Benjamín, la inflación no solamente ha pulverizado el poder de compra de los venezolanos, sino también el valor de los billetes locales. Un ejemplo de ellos es que el billete de 1 millón de bolívares, que es el de más alta denominación en el país y que fue creado recientemente, apenas representan 50 céntimos de dólar. Quisiera ir por partes, porque pocas personas conocen la verdadera historia de Benjamín Rauseo, quien es más conocido por la interpretación del personaje humorístico del Conde del Guácharo, pero tras ese personaje hay un empresario que aún en los momentos de mayor contracción económica que está viviendo nuestro país, ha encontrado una brecha, una grieta que de alguna manera busca generar un sistema de salud a bajo coste, pero antes de hablar de ello, quisiera conocer cuáles son los principales desafíos que están enfrentando actualmente el sector empresarial a tu juicio en Venezuela. Bueno, el empresariado que permanece en Venezuela, primero somos gente que, yo por lo menos tengo 60 años, no me veo en otro país, creo que Venezuela se va a levantar, de hecho, pero solamente con reglas claras,
porque pensar en la recuperación de Venezuela sin el sector empresarial, para mí es imposible, ya que ese músculo de trabajo que es el empresario, ese empresario que aún, ¿no? Yo creo que los empresarios venezolanos vamos a ser motivo de estudio dentro de muchos años cuando pase el tiempo, porque nosotros con todas las cosas que tenemos, con todos los elementos en contra, sobre todo lo que más nos ha atacado a nosotros es la falta de reglas claras para la inversión. Yo estoy seguro que hay mucha gente deseando invertir en Venezuela, pero no hay una confianza en el sistema jurídico, no hay reglas claras, y eso ha impedido que arranquemos de nuevo. Aún así, los empresarios siguen dando la lucha, la pelea, y aún en tiempos difíciles estamos produciendo a media máquina. Nosotros, por lo menos en el sector turismo, tuvimos que cerrar, los 3 parques se cerraron, el hotel de Margarita se cerró, todo se ha cerrado, pero nosotros los empresarios venezolanos nos reinventamos, porque decía Charles Darwin, sobreviven las especies que se adaptan a los cambios. Hoy Venezuela sufre uno de los cambios más drásticos que nunca pensamos, porque todo el mundo decía, como dice Orlando Lareta, yo no creo. Bueno, el yo no creo llegó, y actualmente se está demostrando de qué estamos hechos los empresarios venezolanos. Ahora, Benjamín, la fuerte contracción de la demanda agregada interna y la disminución de los precios del crudo y la baja en la producción de petróleo han significado un deterioro importante en los ingresos fiscales, tanto en los casos generados por la actividad petrolera como en los restos de las actividades productivas del país. Con este panorama, los venezolanos han dolarizado de facto la economía del país, y los que han podido se han resguardado de la inflación en el dólar, una moneda que pasó de estar proscrita a ser la ideal para casi cualquier transacción, desde comprar un vehículo hasta un café con leche. Desde tu punto de vista, ¿cómo se logra realmente engranar esa doble economía en la que la gente de a pie gana en bolívares, otros cobran pensiones en petro y todos necesitan comprar dólares, puesto es la moneda que actualmente se está viendo actualmente en el libre mercado, dado que la venezolana, que es nuestro bolívar, ahora le van a llamar el bolívar digital, brilla literalmente por su ausencia en este momento? Aquí sucede un fenómeno que se hizo de hecho, más no de derecho. Dolarizar la economía cuesta mucho dinero, y hay muchos cambios que hacen un movimiento muy grande en las economías. De hecho, dolarizar Ecuador costó mucho dinero. Aquí se hizo, lo hizo la gente. Aquí quien dolariza el país fue la gente, porque perdió la confianza en la moneda. Más sin embargo, yo creo que aquí lo que hay que hacer, tomar una decisión seria, y para no decir, porque hay mucha gente, para no herir susceptibilidades de nuestros próceres y Bolívar y todas esas cosas, hay que admitir que la libre circulación de la moneda, un poco como lo que sucede en Panamá, que se mantiene la moneda nacional, pero circulan las dos. ¿Qué es lo que se debe hacer? Bajo mi punto de vista de lógica, aplicando una gerencia y una lógica, que si los gastos si lo que tú gastas es en dólar, ¿por qué lo que tú recibes no está dolarizado? Entonces aquí, aunque les cueste, yo sé que de repente a los gobiernos les cuesta mucho, es muy caro fijar todo en dólares, pero aquí hay que fijar los sueldos y salarios en dólares, porque si esa gente gana en bolívares pero gasta en dólares, entonces me parece que no es justo. Debe haber ahí sí es verdad que hay que aplicar una verdadera justicia económica para que la gente tengamos un salario digno pero en dólares. Esa sería una solución, y ya se quitan la careta a todo el mundo y aceptamos que el dólar es la moneda que impera aquí. Bueno, pero aceptar eso sería realmente decir que el gobierno venezolano desde Hugo Chávez entonces fracasó en su sistema económico. Entonces yo creo que eso es algo que Maduro en este caso no se atrevería a hacer. Y yo quisiera por un momento hacer un paréntesis para señalar que hay fuera de nuestras fronteras personas que son ajenas a la realidad venezolana. Hay quienes les es muy difícil imaginar que alguna vez el país más rico de América Latina hoy esté sumido en la pobreza y en la delincuencia y el abandono, donde el bolívar,
que era una moneda fuerte y la inflación estaba por debajo del 1%, pues es que, bueno, durante los años 50 se construyeron desde carreteras, escuelas, hospitales. En los años 60 éramos el segundo país en Latinoamérica con menor índice de mortalidad infantil después del Uruguay, y se logró implementar un programa de control de malaria que fue muy exitoso en su momento, con el que se logró controlar la enfermedad prácticamente a números que para aquel momento eran incontables, ¿no? Sin embargo, hoy en día las cifras del COVID-19, pues dadas las mentiras que hay una OMS que ha señalado que Venezuela ya está controlada la expansión de la enfermedad. Y ahora, económicamente hablando, ¿cómo se refleja en las calles de Venezuela el impacto del virus, dado que hay estados con mayores índices de contagios y donde evidentemente las industrias y los sectores agropecuarios pues son los más afectados? Evidentemente nosotros los que estamos aquí somos los que vivimos el día a día de todo esto. Hay una falla, yo creo que faltó aplicar gerencia, porque lo que pasa es que cuando tú pones a un piloto a manejar tu avión, porque es un cuñado, porque es un primo, porque te conviene, pero el hombre nunca hizo curso de piloto, obviamente que uno se estrella. La mayoría de los cargos de dirección y de ejecución de las políticas públicas están ocupadas por gente que no tiene ni la menor idea de la materia que está manejando. Y eso ha ocasionado una especie de inventar y errar, y en ese ir y venir se deterioraron los sistemas de salud, y es por eso que no hay una respuesta inmediata, ni se previó, pero ya está bien el año pasado cuando estaba comenzando la pandemia, que todos éramos ignorantes de cómo era eso del virus, pero ya ha pasado más de un año y todavía seguimos inventando. Yo creo que ha faltado seriedad en la política pública, es mi apreciación. Bueno, pero es que no solamente en la parte pública, o sea, Venezuela ha sido un desbarajuste de muchos puntos de vista durante muchos años. Y justamente uno de los temas en los que tú hoy en día estás emprendiendo, y como mencioné al principio, Benjamín, has logrado en medio de esta crisis política, social, económica y me atrevo a decir que hasta cultural desde un punto de vista intelectual, crear un sistema de salud primario conocido como Condesalud, que de a poco ha ido creciendo en el país y fuera de él, un sistema que según entiendo es privado, pero que tiene muy bajos costes. Cuéntanos de este emprendimiento, dónde surgió esta idea y cómo logra mantenerse a flote teniendo en cuenta los altos costes que representa la infraestructura médica, así como la reposición de estos insumos médicos que sabemos lo difícil que es llevarlos al país desde afuera, ¿no? Bueno, para echarle un poquito el cuento corto a todos mis paisanos, mis hermanos que están dentro de Venezuela y fuera del país, un abrazo cariñoso, que no lo había saludado. Esto nació en Chile cuando yo estaba en el proyecto de embotellar un vino para el mercado venezolano que se llama Benjamín Rauseo. En el tiempo que estuve yendo y viniendo, viví un ratico en Chile, me di cuenta que los venezolanos adolecían de un sistema que los protegiera a ellos, ya que muchos no tenían papeles, y entonces dije, voy a crear un sistema que beneficie. Ojo, en casi todo está hecho, lo que haces tú es transformar un poco y darle idea, y creamos un sistema de bajo costo para que los venezolanos tuvieran una telemedicina, médicos a domicilio, con muy bajo costo. Cuando llego a Venezuela, me agarra la pandemia, entonces decido crear el sistema de orientación gratuita, que era Condesalud. La gente llamaba, un call center. Luego pasamos a la segunda etapa, que eran médicos a domicilio. Y actualmente, para evitar confusiones, yo no es que estoy montando clínicas, yo monté el sistema. Es lo que llaman ahora un startup, ¿no? Un emprendimiento de salud, como han inventado mucho, como Airbnb, los mismos, todas esas aplicaciones que han salido. ¿Cómo funciona esto? Nosotros tenemos el sistema, y llegamos a acuerdos con dueños de clínicas, con doctores. Actualmente tenemos 300 médicos en el sistema, le generamos mucho volumen a ellos y nosotros cobramos un porcentaje. No es como estaban diciendo por ahí, que de dónde sacó el conde para montar 30 clínicas. No, yo no las monté, yo simplemente las afilié al sistema y logramos los bajos precios por el volumen. Actualmente nuestras consultas empiezan, no es gratis porque tenemos que pagarle bien a los médicos, pagar insumos, como tú decías, y nuestras consultas empiezan desde $10, pediatría,
ginecología, ginecostetricia, desde $10 en adelante. Y la gente está contenta porque no tiene que abarrotar los hospitales públicos en los sitios públicos, sino que cada cierta cantidad cada población, en cada cierto habitante, hay un Condesalud cercano, como un centro de atención primaria que luego agarramos la patología y en las clínicas aliadas con nuestros aliados, con los médicos, operamos a la gente a mitad de precio, a una tercera parte, una cuarta parte. Y es una alternativa entre lo privado, que es muy costoso y le da miedo a la gente, y los entes públicos que ya están abarrotados no dan porque la mayoría de los aparatos están en obsolescencia y no está a la altura del compromiso que se presenta. Ahora, ¿en cuántos estados del país tienen ustedes presencia? Porque estamos viendo ahí en estas imágenes que tenemos aquí a mano derecha, pues que están en varios estados. ¿Cuántos estados tienen ustedes específicamente presencia en este momento en Venezuela? Bueno, lo más lejano que estamos es Tucupita y Amazonas. Y no tenemos sede propia, pero tenemos aliados con sede y médicos. Nosotros podemos atender cualquier caso en cualquier parte del país. De hecho, le estamos dando servicio a varias compañías muy importantes. Somos como lo que llaman ellos un TPA, que es como el que hace el servicio final de atención al cliente. Estamos hospitalizando gente en sus casas con todos los aparaticos, porque pensamos que la casa es el mejor sitio para recuperación. Y bueno, y de verdad no te voy a negar, eso no se puede ocultar, eso es Vox Populi. Los centros, tanto privados como públicos, están abarrotados, no dan abasto. Yo creo que todos esos médicos que me acompañan. A ver, tenemos problemas todavía con Benjamín Rauseo, quien, bueno, está hablando de su emprendimiento, que vamos a verlo aquí, se llama Condesalud. Estamos esperando a ver la transmisión, sí, logramos reconectar con él, ya regresó con nosotros. Perdón, Benjamín, que hay unas fallas en la conexión, te perdimos temporalmente tanto en imagen como en sonido. Ajá, ya regresaste, pero no tenemos imagen. Vamos a esperar que nos vean. Mientras se restablece la imagen, bueno, estábamos viendo entonces esta página de Instagram o esta cuenta de Instagram donde pues no solamente están los contactos que tiene Condesalud, donde también están los números de teléfonos de servicios de ambulancia, de asistencia online, donde actualmente, bueno, podemos observar que hay pues consultas a domicilio en toda Venezuela. Aparentemente ya tenemos entonces a Benjamín. Y bueno, puedes tú seguir contando, Benjamín, sí. Bueno, y en este momento estoy invitando a gente inversionista a que se unan a esto. Y yo creo que un poquito que nos ganemos nosotros en cada cosa. Bueno, y seguimos teniendo algunas fallas mientras se restablece esta conexión. Amigos, yo quiero recordarles a todos ustedes que si no se han suscrito a nuestro canal, por favor, pues pueden hacerlo. Recuerden darle like a este programa, suscribirse, presionar la campanita para que estén siempre muy pendientes de nuestras próximas transmisiones. A ver, tenemos ya a Benjamín Rauseo con nosotros nuevamente. Perfecto, Benjamín, síganos contando entonces la inversión que estás invitando a los inversionistas, a estos empresarios que de alguna manera también quieren ayudar a los venezolanos dada la crisis en la que está sumergido nuestro país a nivel de salud, bueno, y desde muchos puntos de vista, pero hablando en esta fuerte crisis que ha dejado una fuerte escasez de medicamentos y material quirúrgico, insumos en los hospitales y centros asistenciales, muchas personas han perdido la vida por no encontrar un tratamiento necesario para las enfermedades que padecían. Ahorita leíamos en uno de los flyers que tienes allí en Condesalud, en tu cuenta de Instagram, que hay incluso ayudas para el cáncer. Y si bien a nivel nacional Maduro ha empezado con tropiezos a empezar la vacunación contra el COVID-19, es muy probable que la demanda por hospitalización en cuidados intensivos se haga mayores dado el crecimiento exponencial del número de contagios en el país. ¿Puede ofrecer Condesalud estos cuidados o tienen alguna alternativa para ayudar a paliar un posible colapso de la infraestructura de salud en Venezuela? De verdad no sé. A ver, bueno, se ha caído la conexión en este momento. Nosotros vamos a intentar seguir llamando. Bueno, está llamándole en estos momentos. Y disculpen, amigos,
por las fallas que estamos presentando en Venezuela. Conocemos pues la calidad de los servicios y el internet es uno de esos que lamentablemente Ahora sí estamos. no funciona adecuadamente. No sé si lograste escuchar la pregunta, Benjamín. No, no escuché lo último, disculpen. Te preguntaba que básicamente, dado el crecimiento exponencial que tiene Venezuela con el tema del contagio de COVID-19 y la posibilidad de que entonces la demanda por hospitalización y cuidados intensivos puedan hacerse mayor en un futuro cercano, la pregunta era si Condesalud puede de alguna manera asumir estos cuidados o tiene la alternativa para ayudar a los venezolanos a tener una asistencia que de repente puede ser monitorizada por los médicos que ustedes manejan. Estamos trabajando en eso, armando equipos para ver de qué manera se puede solucionar. Ojo, es que el problema es que nosotros como privados no tenemos los medios, pero sí por lo menos en la ciudad de Maturín, ahí en la clínica estamos atendiendo casos de COVID leve y moderado. Pero ya cuando precisa respiradores y todo, no estamos en capacidad. Hemos tenido la experiencia de recuperar gente en lechería. Hemos recuperado casos de leve y moderado en la propia casa. Obviamente son aparatos más pequeños que se alquilan a bajo costo y la gente sabe que bueno, tiene que pagar algo ahí porque no, es muy costoso los equipos que se usan. Sin embargo, bueno, no se da abasto la gente porque hay mucha gente humilde que no tiene la manera de acceder a esos costos. Pero estamos tratando de hacer alianzas con gente, no solamente nacionales e internacionales, que tomen un poquito de conciencia, a ver cómo ellos pueden colaborar con los médicos de nosotros para ayudar a la gente, aunque sea con las primeras dosis de ataque, para que el COVID no avance. Pero no es fácil porque recuerda que somos un ente privado y tenemos muchas limitaciones. ¿Cuáles son las limitaciones más grandes entonces que tienen ustedes actualmente? Porque si bien se van sumando clínicas, se van sumando centros asistenciales que puedan de alguna manera pues sumar voluntades para, como te digo, buscar que las personas de menos recursos puedan llegar a ustedes. ¿Cuál es el mayor desafío que tienen en este momento ustedes entonces como corporación, como empresarios? Bueno, obviamente que la enfermedad que está de moda, que está montada en la cresta de la ola, es el COVID, que es una realidad y la estamos viviendo. Pero la gente sigue muriendo de otras enfermedades, Benjamín. Pero eso es lo que te quería decir. Pero ¿quién atiende las otras enfermedades? Allí es donde estamos nosotros haciendo una gran labor, teniendo consultas, especialistas en las otras. A lo mejor en el COVID no podemos apoyar tanto porque estamos limitados, pero en las otras patologías sí atendemos a la gente, guiamos a la gente hacia los partos de muy bajo costo, operaciones, bueno, y tratamos de colaborar con todo el mundo, pero hay que tener en cuenta eso, que en el país muere mucha gente diario por otras causas, pero no aparecen en las estadísticas porque lo que está de moda es el COVID. Entonces yo creo que hay que tomar un poquito de conciencia y mirar, no descuidar las otras enfermedades que están también pendientes en la población. Así es. Y hablando ahora sobre el futuro de Venezuela, que tenía en algún momento una producción cercana a los 3 millones de barriles diarios y competía con la poderosa compañía saudí Aramco y era quien más relevante que ExxonMobil, BP o la Royal Dutch Shell. Hoy en día PDVSA, de la cual solamente podemos decir que queda el nombre y una desgastada infraestructura, tuvo un programa súper exitoso de crear conciencias y valores por medio de los videos en la televisión nacional y que se fueron perdiendo con el paso del tiempo, me imagino yo que por la corrupción. Ahora, en un país donde más del 95% de las divisas provienen de las exportaciones de petróleo, los cuales en promedio actualmente están en unos 400.000 barriles, por lo menos lo eran para el 2020, ¿por dónde se debe empezar para que a mediano y a largo plazo podamos recuperar la economía e incentivar ese crecimiento humano a niveles de conciencia, de valores humanos, familiares que fortalezcan las bases para reconstruir al país, para ver de nuevo esa Venezuela en la que muchos crecimos y queremos ver de vuelta? Bueno, todos estamos esperando volver a lo mismo, pero sabemos que el pasado es una fotografía. Debemos poner una visión sobre lo que hay que hacer. Insisto, no solo este gobierno, el que venga, el otro, debe pensar que sin la mano
de los empresarios no se va a llegar lejos, porque ellos son los que tienen el control de la producción en diversas cosas. Uno de los problemas que tenemos no es tanto el deterioro, la depauperación que haya tenido nuestra industria petrolera, sino la depauperación y el deterioro de la industria productora de alimentos. Debemos, lo primero que todo, porque lambiendo nadie va a engordar, vamos a estar claros. Tenemos que activar la industria de producción, el campo, la ganadería, eso que hay que activarlo, pero de momento, como la tenemos prácticamente parada en desuso, hay que importar bienes, servicios, productos elaborados, pero haciendo un plan, no que vamos a hacerlo todo el tiempo, mientras nuestra empresa nacional se recupera. Una vez que recuperamos el agro y el campo, vamos recuperando otras áreas, pero en el área, para mí es principalmente eso, y recuperar el imperio de la ley, que la gente le tenga temor a la ley, que sepa que si hace algo malo va a recibir un castigo, sí, la sanción. El imperio de la ley. O sea, claro, el temor a la sanción, que es lo importante. Pero cuando tú vas a otro país, tú sabes que si te come la luz, te meten una multa, ¿sí? Y más que todas las sanciones punitivas, que son las que duelen más. Entonces, ¿qué haríamos nosotros? Una vez que tú recuperas eso, recuperar los medios de producción nacionales. Si no tenemos dinero, hacer alianzas estratégicas, porque yo sé que en el mundo entero hay mucha gente que quiere hacer alianzas con reglas claras, con empresarios nacionales para reflotar la economía y llevar al Estado venezolano. Yo digo a todos los estados, mi teoría es que el Estado debe ser pequeño pero eficiente, y eficiente en las áreas que domine. Entonces, yo recuerdo mucho la teoría de David Ricardo, que era que si tú sabes sacar petróleo, concéntrate en el petróleo y le compras a los demás. Lo que pasa es que cuando un estado se convierte en hotelero, en manejador de líneas aéreas, o sea, fuera de la... Sí, cuando controla todo. Las materias propias, ¿no? La ventaja, tú tienes que aplicar en el país las ventajas comparativas, ¿entiendes? Para que se mueva, lo que decía Adam Smith, la mano invisible. Entonces, el Estado debe ser un ente regulador de la actividad privada. Lo que el Estado se quede sin tantos elefantes que no producen nada, él se concentra en lo que sabe hacer, educación, sanidad, justicia. Eso es lo que yo haría. Pero si no hace un acuerdo y le da reglas claras a los empresarios, si no activa el campo, si no activa el crédito, pero no que el crédito se lo dé el gobierno directamente a la gente, no, usando la intermediación de los bancos, porque esa es su función, que el banco sea intermediador de los créditos que van a recibir la gente que va a producir. Tú no puedes estar regalando, porque regalado nadie lo aprecia y cree que es algo que se lo merece. Así es, hay muchas personas, pero sin embargo, Benjamín, hay muchas personas que hoy en día piensan que lo que estamos viviendo actualmente no es más que un proceso para establecer una revolución industrial, una cuarta revolución en este caso, en la cual se quieren cambiar las economías, se quiere hacer, no desaparecer el dinero circulante en la calle, pero sin embargo se quiere establecer como que haya un dinero mucho más digital, como es el caso de los bitcoins o de las monedas digitales. ¿Crees tú que vamos para allá? ¿Es posible que esto suceda como lo quiso también hacer Maduro, lo está haciendo con el Bolívar digital o el Petro, que ya había comenzado en algún momento a circular también? Bueno, de hecho ya hay una revolución digital, ya eso existe, no es que va a llegar. Ya el papel moneda en muchos países ya está en desuso porque todo va cambiando y la digitalización de los procesos ha llevado a eso. El problema no es que si tú sacas un Petro, que si tú sacas un Bolívar digital. El problema de la moneda, bueno, el problema no. La característica principal de una moneda es la confianza en la gente que la utiliza. Más nada. Si tú tienes una moneda que te genera confianza, así sea digital, en gramos de café, lo que tú quieras, es la confianza, porque ¿qué es la moneda? El medio mediante el cual se hacen las transacciones entre particulares, entre las personas. Eso es, no importa que sea digital, impreso y todo, al final es lo mismo, es la confianza. Pero ¿qué es lo que da confianza? La seriedad de quien la emite. Si el que emite una moneda no genera confianza, la moneda se va a devaluar enseguida. Pero fíjate tú el caso que ocurre con el Bitcoin. Es una moneda creada
por un desconocido, nadie tiene ni idea de quién la ha creado, pero sin embargo hay personas que tienen una cantidad enorme de millones de bolívares en ella y a pesar de que no hay un respaldo físico, pues se está movilizando mucho. De hecho, hay muchos quienes creemos que son los bancos que se han hecho con los últimos grandes inversiones en criptomonedas. Bueno, puede ser porque los bancos se sienten amenazados por esta nueva ola. Acuérdate que los grandes capitales al final son los que mueven toda la masa económica en el mundo y todos ellos se ponen de acuerdo. Ahora, nosotros hablamos, Benjamín, la semana pasada, programando este programa, que Venezuela tiene un problema fundamental y creo yo también, así como tú, que radica en uno solo, que es la educación. Para educar a las personas, para educar a un país, para generar conciencia, que estábamos hablando hace rato, crear esos valores, ese sentido de pertenencia, hay que comenzar a educar a nuestra gente. ¿Cuál crees tú que sería el pilar fundamental que se necesita para entonces buscar esos cambios que podamos ver en 2 o 3 décadas ya un país reconstruido o por lo menos en vías a estar reconstruido? Bueno, para empezar la consulta corto la baraja así. Te voy a explicar una cosa. Mucha gente cree que esto es de un día para otro. Eso no va a ser así. Nosotros no va a ser fácil. Y yo creo que hay que replantear el país a 30 años con victorias tempranas. Sin educación nosotros no vamos a salir adelante. De hecho, el doctorado mío el título fue Educación para Ciudadanos Productivos. Yo creo que todos los venezolanos deben aprender a producir algo, un arte u oficio. Creo en la educación bilingüe, preferiblemente inglés, que es uno de los idiomas más universales, desde el 6º grado y volver a las carreras técnicas para que los muchachos salgan de bachiller, mención albañil, latonero, pintor, chef, con un oficio para que él se gane. Si él quiere seguir a otro paso universitario, porque hay una selección natural, así como lo hay en la naturaleza, no todos pueden ir a la universidad, no porque no puedan, sino porque no les gusta, pero por lo menos salir del bachillerato ya sales del bachillerato con, según la propuesta mía, eres bilingüe y tienes un arte u oficio, y eso es bueno. Pero la educación venezolana, el primer paso, ojo, esto es a largo plazo, corto, mediano y largo plazo. Lo primero que tú tienes que hacer es adaptar las instalaciones educativas existentes a ese nuevo programa para empezar una formación. Es como de cero, resetear. Vamos a durar mucho tiempo, pero mientras no empezamos, duramos más tiempo. Instalar acondicionar las escuelas, los planteles a los nuevos tiempos. Yo pasé hace poco por la escuela María Guzmán de Marcano en Sierra Maestra, donde yo estudié, y es lo mismo, tiene el mismo color, ahí no ha pasado nada, tienes que adaptarte porque el alumno no es el mismo de cuando nosotros estudiamos. Hacerle reforma a los pensum. O sea, hay materias que ya no se justifican. Meter más la digitalización, que es lo que manejan las nuevas generaciones. Pero lo más importante, además de diseñar la nueva escuela con las nuevas propuestas, pero lo más importante, una frase que dijo el maestro Luis Bertrán Prieto Figueroa, que para mí uno de los más grandes educadores de Venezuela: alumno con hambre no aprende y profesor con hambre no enseña. Si tú resuelves planteles, lo del alumno y lo del profesor, damos el primer paso para un cambio que se va a ver no en 2 meses, ni en 3 meses, no, se va a ir viendo poco a poco, porque debemos recuperar los valores y principios. O sea, lamentablemente no se le puede echar la culpa a la calle, al entorno. Los muchachos a veces no tienen la culpa, no están motivados a estudiar porque tienen la percepción de que dicen, ¿para qué voy a estudiar 5 años en una universidad si yo como taxista o vendiendo verduras? No es que eso sea malo, pero yo siempre le he dicho a la gente que las carreras universitarias, lo que tú estudias, es conocimiento para ti, que tú lo aplicas para la economía, para hacer dinero, eso es lo normal, pero es que la formación tanto cultural y técnica debe existir en todos los venezolanos. Por eso es que yo creo que la educación debe ser pareja en todos los niveles, en el en los colegios privados, en el barrio y en los pueblos. ¿Para qué? Que Dios sea misionero.
pero soy un mesonero preparado en cultura y soy bilingüe. Que yo soy mecánico, sí, pero hablo inglés y tengo cultura, me puede hablar de filosofía, de mitología, de historia y conversamos. Crear esa cultura de aprender y aprender y aprender continuamente, porque mientras más vas aprendiendo te das cuenta que no sabes nada. ¿Qué papel podrían fungir entonces los empresarios o las empresas ya, pueden ser tanto multinacionales o internacionales, que en años anteriores hemos visto que hacían programas no solamente para ayudar a escuelas, llevar ayudas e insumos médicos? ¿Qué papel podrían desempeñar en los próximos años entonces las mismas empresas o esos empresarios como tú, que de alguna manera han visto ese potencial que hay en Venezuela, no solamente en calidad humana, sino desde todo punto de vista? Porque tú has desarrollado una gama muy amplia, no solamente de productos, sino también de fuentes de empleo. Entonces, ¿cómo lo ves tú desde ese punto de vista, Benjamín? Bueno, ahora que tú dices, mucha gente de lo que está escuchando no sabe esto, pero yo ahorita en mayo cumplo 36 años que estrené Halcón del Guácharo, que se dice rápido, ¿no? Pero con muchos los shows que hicimos. Y cuando tú me dices de la responsabilidad social, no debe ser para cumplir con un artículo o con una ley que te la imponga. La responsabilidad social sale del corazón. Y cuando tú tienes una empresa en una zona, tú tienes que potenciar, guardar un poquito de las ganancias y potenciar el entorno, porque eso garantiza que va a haber muchachos en deporte motivados, casados con la empresa donde tú estás, porque se sienten que tú lo tomas en cuenta. Pero aparte de eso, hay que pensar que todo el entorno donde tú tienes tu empresa, la gente que está afuera es tu familia, porque el familiar más cercano es tu vecino siempre. Entonces, en la medida que los empresarios, sí hay, pero hay otros que se hacen los locos, que no ven hacia esa parte. Tú tienes que, yo creo que los negocios deben ser, el negocio debe ser financiero, pero con sentido social. No voy a decir que soy capitalista porque están estigmatizados, pero para mí se pueden hacer negocios con sentido social. O sea, te ganaste tanto, tú pones algo para otro. Ahí podemos hacer becas, recuperar canchas, pero motivar a la gente a que siempre tenga ese sentido de superación. Porque no es que me van a decir, yo he escuchado, no, es que yo no tuve, yo lo digo en los chistes, yo no tuve chance, no, que venga así, el chance más grande te lo da Dios, que te da la vida. Y como siempre he dicho por ahí, nacer pobre es una circunstancia que tú no lo escogiste. Ahora, morir pobre es una decisión tuya, porque tienes toda una vida para prepararte, para ahorrar, para hacer lo que tú quieras. Lo que pasa es que nos acostumbramos a no tener una visión de dónde vamos a estar mañana. Si tú no sabes para dónde vas, qué ropa vas a meter en la maleta, entonces tú tienes que tener conciencia, tenemos que aprender a visualizar. El país debe tener una visión. Yo creo mucho en una forma de gobierno donde haya combinación de los empresarios con los gobiernos, más que ser punitivo y ponerle multa y cerrarle el negocio. No, debe ser una dupla para salir adelante. En esa medida, nosotros podemos tener, vuelvo a lo mismo, reglas claras, para que los empresarios se motiven a invertir. Hay muchos empresarios que tienen dinero que quieren invertir porque hay muchas oportunidades. Y hoy te digo, con todo lo que estamos pasando, aquí en Venezuela hoy en día hay muchas oportunidades de salir adelante, porque hay gente que se fue, hay empresas que están vendiendo muy económicas, que con poco se reflotan. Entonces, en la medida que tú disminuyes el desempleo, disminuye la violencia, disminuye la delincuencia. Pero bueno, y el país tiene que hacer un plan. Esto no se trata de ADECO, Copellano, Chavista, Madurista, no. El problema es que si se hunde Venezuela, nos hundimos todos. Se hunden los chavistas, los ADECO, los opositores. Pero aquí, si tú no caes a golpe y todo, entonces tú eres un colaborista. No. El problema que tenemos es grave y hay que admitirlo. Porque si tú tienes un problema y no lo admites, no vas a recibir ayuda, no, porque tú no necesitas ayuda. Hay que planificar el país a 30 años en todos los sentidos. Recuperar lo que se pueda, crear alternativas. Entonces, yo creo que sí se puede, pero debemos trabajar juntos. O sea, tú no puedes cerrar, porque ya te digo, yo soy uno, ya yo estoy hasta aquí de la pelea. Nosotros los venezolanos, hace ya muchos años que no tenemos un día libre.
Toda la semana surge un nuevo problema, un nuevo conflicto. Así no se puede, de una sola pelea. Tenemos que planificarlo con victorias tempranas. Y yo creo que debe haber una ley de continuidad de gestión. Planificar el país, una ley de continuidad de gestión, y presidente que no cumpla con lo que está diseñado en ese plan va para afuera. Porque aquí llega un gobernador, cambia lo que empezó el otro. Llega un alcalde, cambia lo que empezó el otro. Llega el presidente y no, eso es de los Adecos, eso es de Pérez Jiménez. Así no, tenemos que haber una continuidad de gestión. Eso, o sea, a lo mejor dice, bueno, eso no es fácil, pero tampoco es difícil. Difícil es lo que no intentamos. Así es, Benjamín. Y yo creo que una de las cosas que más difícil tenemos nosotros hoy en día es muchas de las cosas que tú dices, y hay que comenzar a crear esa conciencia ciudadana, esa conciencia que se tienen también a nivel empresarial para llevar ayuda a los que más lo necesitan. Fíjate que recuerdo yo en este momento que en el año 2006 tú tuviste la intención de convertirte en presidente de Venezuela. Fuiste candidato para las elecciones de ese año. Sin embargo, decidiste renunciar a la contienda electoral, indicando que en aquel momento no estaban dadas las condiciones, ¿no? Pero creo que fue, o diría yo, ¿crees tú que fue la decisión correcta? ¿Dónde crees que estaría hoy Venezuela de haber tú logrado alcanzar la silla en Miraflores? Bueno, no tuviéramos como estamos. No, lo que pasa es que yo te voy a decir, yo he analizado, si Dios me puso en la historia, Él sabrá por qué lo hace. Y yo me la paso estudiando, no sé para qué, pero cuando llegue el para qué, voy a estar preparado. Yo estoy dispuesto a todo, y no solamente yo, mucha gente que yo conozco a nivel nacional, yo estoy dispuesto a apoyar a una persona que piense como nosotros y que tenga la gana y el amor por el país como tenemos nosotros, porque hay que admitirlo, la mayoría de los empresarios que nos quedamos aquí, se lo digo de corazón que yo conozco a muchos empresarios, porque aquí todo el mundo, si te ven un carro, si te ven está enchufado. Señores, aquí los empresarios estamos mucho antes de que llegara Chávez. Eso no, aquí hay gente que tiene muchos años trabajando y gente echándole pierna a esto. Y te digo una cosa, esa vez que pasó el 2006, yo hice una propuesta, una visión de país. Yo sueño con un país de propietarios, un país donde haya una repartición equitativa. Cuando digo repartición equitativa, no es darle real a la gente, ni bono, no. La repartición equitativa en el sentido real. ¿Qué quiere un ciudadano? Tener buenos servicios. Esa es repartición equitativa, buenos hospitales, buena educación. Esa es la repartición equitativa. Y no, ¿qué es lo que no quieren los ciudadanos? La repartición equitativa de la pobreza. En ese momento, cuando yo me lanzo, logramos un 27% en 15 días. Entonces, bueno, después de eso, la misma gente que me llevó a la candidatura, me sacaron la silla y yo traté de seguir solo, pero no podía porque era una cosa costosísima y yo no iba a apoyar ni a uno ni a otro porque yo estaba con una idea firme y la mantengo todavía. Y yo sí creo que mi aliado más grande, que es el Conde del Guácharo, un personaje que la gente quiere mucho, mi aliado fue el contrapeso, porque mucha gente pensó que era un show, que era echando broma, y no se dieron, ni siquiera leyeron mi programa de gobierno ni mi propuesta de gobierno para construir un país de propietarios. Igualmente, eso está ahí, he perfeccionado muchas ideas y cuando llegue alguien que yo considere que merece mi respeto y mi admiración para yo apoyarlo, yo simplemente le digo, hermano, si usted llega a la presidencia, aquí están estas ideas, porque yo no me voy a ir de Venezuela y los que estamos aquí muchos no queremos irnos. Me da mucho dolor y lamento mucho todos los hermanos que están fuera porque yo estaba haciendo gira, converso con ellos. Hay que tener mucho valor para irse del país, hay que tener mucho valor para quedarse aquí. Los dos, eso demuestra que somos un pueblo muy valiente. Y los que nos quedamos aquí en Venezuela, estamos, se lo juro, por lo que sea, por lo menos voy a dar todo lo de mi parte, por Dios y mi madre, que es lo más sagrado, mi vieja Albertina, que murió cuando yo tenía 17 años. Yo y mucha gente, pero mucha gente y yo, para no meterme el burro primero, mucha gente como yo, porque yo no estoy solo, yo estoy con muchos líderes. Aquí no hace falta un líder, hace falta muchos líderes con un liderazgo que
que lo combine a todos, cada uno en su área, para llevar un plan de país a nivel nacional. Entonces, nosotros tenemos el compromiso con nuestros hermanos que están fuera del país de preparar el terreno. ¿Para qué? Para que ellos regresen poco a poco. ¿Cuándo van a regresar nuestros hermanos venezolanos? Cuando ellos saquen la cuenta. ¿Para qué voy a trabajar en este país si me quedan $100 mensuales? Cuando yo me gano en Venezuela 300 y estoy con mi gente y en mis cuadros. Por decirte un número, una comparación. Y nosotros nos quedamos aquí para que ellos regresen a reconstruir el país y cada uno aportando todo lo que aprendió en esos países, porque allá yo estoy seguro que ese aprendizaje es muy grande y el aprendizaje más grande es que ahora que están fuera del país aman 10 veces más a Venezuela y nosotros nos vamos a levantar. Ahora, Benjamín, hemos escuchado muchas veces esa palabra que tú mencionaste unos segundos que dice yo no me voy de Venezuela, y sin embargo la historia ha realmente dado un golpe fuerte a esas palabras, pues dado que hay muchos que están ahora en el exilio. Realmente está ese conde que mencionabas hace unos segundos también, ¿está Benjamín Raucedo comprometido con Venezuela y realmente está anclado a Venezuela? Mi hermano, ¿cuándo voy a coger yo con esa patincha y la otra llena de charco? Yo tengo 60 años. Ya, bueno, aquí estoy, yo todo lo que soy, a menos que me diga, mira, si no te vas, te matamos. Está, bueno, para mí me botan por la puerta y yo me meto por la ventana. Ya yo te digo una cosa, amigo. Yo estoy comprometido con el país y no de verdad que el dinero va y viene. Yo con 60 años, que tenga más, que tenga menos, voy a comer el mismo cuartico de pollo, el mismo plato de sopa, no porque tenga más dinero voy a comer más que los demás. El baño va a ser igual, estés en un rancho o estés en una casita grande, es la misma cosa. Todo lo que yo soy se lo debo a Venezuela. Yo respeto a los que se han ido de corazón, pero mi compromiso es tal que como Venezuela es mi madre, los venezolanos mis hermanos, y lo que yo soy no fuera si no fuera por Venezuela y los venezolanos. Así que mi compromiso es quedarme aquí y yo soy el último que se va. Si hay que apagar la luz, yo me quedo ahí oscuro, pero no, más bien, no solamente recuperar el país, recuperar nuestro territorio, porque esa pelea con los negritos de Guyana, eso va para adelante, eso hay que reclamar su terreno. Aquí estamos, aquí seguimos, como decía el viejito Orlando. Bueno, Benjamín, yo quisiera agradecerte entonces tu participación esta noche con nosotros en esta ventana a la realidad, a nuestra audiencia disculparle todas esas fallas que tuvimos al principio, la demora, pero sin embargo, bueno, quedamos abiertos para recibirte nuevamente, para seguir conversando entonces de todos esos proyectos, de todos esos emprendimientos que estás llevando adelante y por supuesto con ese carisma, con lo que lo logras, y por supuesto aprovecho de felicitarte públicamente por esos 36 años de carrera artística con tu personaje del Conde del Guácharo. Mira, Spoken Dutch and Vincent, mira, es otra cosa. Bueno, disculpen que a veces estamos hablando de un tema serio y se me sale, pero es que es intrínseco en mí. Tengo 36 años interpretando al personaje y los dos habitan en mí. Entonces, bueno. ¿Eres bipolar entonces? ¿Ah? ¿Eres bipolar? No. Yo con una polar tengo. Ya con dos me rasco. No. Una polar para sacarme el ratón. Entonces la gente me dice, ¿y qué voy a hacer con tanto real? Y yo, bueno, comprar la polar. ¿En serio? Bueno, si no, media cajita polar. Está bien, Benjamín. Bueno, gracias a ti y gracias a todos esos venezolanos que están en el mundo. Y se quedó congelado un segundo. Vamos a esperar que se retome la conexión. Y de verdad. Te estamos perdiendo, Benjamín. Ajá, ya volviste. Porque todo pasa. Ajá, ahí estamos. Ahí está otra vez. Bueno, muchas gracias a todos los venezolanos. Me encontré una persona, con esto concluyo. ¿Qué mensaje le daría a los muchachos que están fuera? Porque se están yendo la mayoría de los muchachos talentosos. Siempre entre las guabinas hay un bagre que entonces nos raya todito. Pero la mayoría de los muchachos que se han ido son muchachos muy responsables y tenemos abuelas que están criando de nuevo porque se van los hijos y le dejan los hijos a la abuela. Entonces, que no pierdan la esperanza. La esperanza fue lo último que salió de la caja de Pandora. Eso se lo regalaron los dioses a la hermana de Prometeo. Al hermano de Prometeo, creo que era que se casó, le regalaron una caja y le decían, no abras la caja. Y la mujer por
por curiosidad abrió la caja, salieron todas las pestes y las desgracias que le pueden caer al mundo. Aquí abrieron la caja de Pandora y nos cayeron todas las desgracias. Veamos esto como una gran lección, porque pensamos que lo teníamos todo y hoy podemos tenerlo todo y mañana no tenemos nada. Lo último que salió de esa caja de Pandora fue la esperanza. Mientras tengamos la esperanza de un nuevo día, aquí vamos a estar y eso nos ayuda a conciliar el sueño porque seguimos luchando con esperanza. No pierdan la esperanza porque hay muchos venezolanos esperando que vuelvan todos. Benjamín, te voy a pedir que no te me desconectes mientras despido esta llamada para seguir un segundito en privado y ya estamos contigo entonces nuevamente. Y a ustedes amigos, quiero agradecerles en verdad su participación con nosotros esta noche en Ventana a la Realidad. En verdad que ha sido un placer para mí estar con todos ustedes, recordándoles que si pueden se suscriban a nuestro canal de YouTube. Ya saben, denle like a este programa si les gustó, suscríbanse y compártanlo. Y también se pueden entonces presionar esa campanita para que entonces en un futuro cercano que hagamos nuevas transmisiones pues puedan verlas con toda facilidad. Yo me despido hasta la próxima semana. A ustedes agradecerles entonces nuevamente su participación. Dejen su comentario, ya saben, si les gustó este programa y nos vemos entonces la próxima semana. Este programa llegó a usted por cortesía de